Palma 90 presenta Médicos en la Radio. Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos sean a su programa Médicos en la Radio por Palma 90.7 FM. Como cada jueves, su anfitriona, la doctora Elizabeth Mora, el doctor Cecil Quant. Buenos días, doctor Cecil Quant. Buenos días, doctora Elizabeth Mora. ¿Cómo le amanece en el día de hoy? Buenos días a todos esos oyentes que siempre están en sintonía con su programa estelar de esta hora, Médicos en la Radio. Sobre todo, a ellos les gustan más los jueves. Los jueves es un día muy especial. Sí, claro. Nosotros traemos invitados muy especiales. Nuestro invitado de hoy es un laureado médico de acá, de la región, un médico que lo ha dado todo para nosotros. Es exportado igual que yo, ¿verdad, Sí, doctor? claro que sí. Es el doctor Vinicio Mateo, médico neumólogo y gloria de nuestra salud acá en Barahona, donde él ejerce su profesión. Buenos días, doctor, ¿cómo está usted? Buenos días, agradeciéndole la invitación a este tan escuchado programa. Quiero agradecerle a la querida Belkis de Mateo por hacer posible que esta invitación se dé, porque el doctor vive muy ocupado y hay que sacarle su comida aparte a Belkis, como me ayudó a que el doctor estuviera aquí hoy, este día, compartiendo con nosotros. Belkis, su distinguida esposa. Un abracito, claro, es Belkis de Mateo, Belkis mi amiguita, Sí. Belkis mi amiga. Belkis es una mujer muy duchada de muchísimas cosas, tiene muchas cosas en su cabeza, o sea, Pero, no es una mujer convencional. Pero antes de entrar en materia con nuestro invitado tan especial en el día de hoy, ese Claro. gran privilegio que nos damos, yo quisiera pues saludar a algunos amigos que siempre nos llaman y nos escriben, como nuestra querida Magalis y de nuestro querido amigo Nelson y Magalis, una pareja envidiable de allá de Vicente Noble, que siempre están en sintonía con Médicos en la Radio. También a nuestra querida amiga Rita Amador, cariñosamente Pan, allá en Neiva. Un saludo a toda la gente de Neiva y también a todos los azuanos que siempre nos reportan su sintonía, a Olais y a toda su familia. Y también a la comunidad del Peñón, a mi querido amigo Simbo en la comunidad de Polo, a nuestra querida amiga maestra, la profesora Felicia, que siempre está en sintonía con Médicos en la Radio, y en Nueva York, Marino, que nunca se queda, y a nuestro querido Oelmi Sánchez, que siempre está en sintonía. Oelmi es de los nuestros. También me gustaría mandar un saludo al querido William Gómez, que siempre reporta su sintonía con nosotros con el programa con Médicos en la Radio. También un saludo muy especial a mi gente de San Juan de la Maguana, en especial a mi compadre Marcelo de los Santos, que desde su trabajo, él y todos sus compañeros siempre están en sintonía con este espacio. Gracias a todos por reportar siempre su sintonía, por escucharnos y por estar prestos a las recomendaciones que dan nuestros profesionales. Doctor, ¿cómo está usted? ¿Cómo le amanece el día de hoy? Cuéntenos de este importante tema que usted va a tratar hoy. Pues estoy muy bien, gracias a Dios, siempre teniéndolo pendiente y como primero, ¿verdad?, en nuestras vidas. El tema que nos ocupará hoy será sobre la tuberculosis, que es una de las enfermedades más viejas que se cuentan en la neumología. Sí. Enfermedades más viejas desde los tiempos muchísimo antes de Cristo. Ya se hablaba de esa enfermedad que afectaba a la población mundial, afecta a grandes, a chicos, afecta a todo el mundo. Y entonces es una enfermedad tan vieja que se conocen vestigios de ella desde 1000 años antes de Cristo, por ejemplo, donde se han encontrado momias fosilizadas que tienen lesiones que son características de las lesiones que producía la tuberculosis y que sigue produciendo hoy en día, aunque con mucho menos frecuencia, porque ya se tienen buenos tratamientos y buenos personales para el seguimiento de los casos de la enfermedad. Así es. Se han identificado alrededor de 600 años antes de Cristo otras momias donde se han encontrado lesiones sobre todo en los huesos.
Incluso en una de ellas pudo aislarse el microbio vivo de la tuberculosis en una momia. Pues ese virus resiste increíble. mucho. Eso nos dice de por qué es una enfermedad tan tremenda, tan difícil de curar y de tanta prevalencia en la población mundial. Sobre todo, doctor Mateo, recientemente el Ministerio de Salud Pública de República Dominicana hizo una publicación donde existen varias provincias de nuestro país donde hay una alta prevalencia de tuberculosis, y lamentablemente nuestra provincia de Barahona fue incluida dentro de esas provincias donde todavía prevalece esta enfermedad asociada a los países subdesarrollados, asociada básicamente a la pobreza, al hacinamiento, a la falta de conocimiento, y sobre todo básicamente se ve en los sectores más desfavorecidos de la comunidad. Sí. Entonces nos gustaría, doctor Mateo, que usted nos edificara sobre la tuberculosis pulmonar. Bueno, hablar de la tuberculosis no solamente es como hablar de lo que se refiere a la población y los casos de frecuencia. Yo tengo unos numeritos. Sí, eso es importante. Donde de la población mundial, que pasa de mucho más de 6.000 millones de personas, ¿verdad? Se encuentran 1.900.000 personas infectadas con el microbacterio de la tuberculosis, que es la bacteria que la produce, que hay más de 16 millones de enfermos en el mundo entero, en la población mundial, y que hay alrededor de 8 millones de nuevos casos cada año en el mundo entero, y la cantidad de muertos por tuberculosis sigue siendo de 2 a 3 millones por año. Demasiada gente, doctor, pero eso es muy importante. Eso es alarmante. Eso es alarmante. Y si sacamos las estadísticas del COVID y la ponemos con la tuberculosis, pues la tuberculosis ha sido mucho más cruenta y mucho más mortal. Exacto, estamos hablando de una enfermedad que, como ya dije, viene causando estragos desde muchos años antes de Cristo, como dije al principio, y que el mismo Hipócrates dijo que era la enfermedad infecciosa prevalente de más expansión a nivel del mundo. Y lo dijo hace muchísimo tiempo atrás. Sigue siendo hoy día ese concepto muy actual, lo que significa que es una enfermedad que, a pesar de todos los avances de la medicina, sigue siendo una de las enfermedades más prevalentes, y principalmente porque es una enfermedad que ocurre con mucho silencio. Incluso los mismos pacientes ocultan hasta lo último el hecho de que tengan tuberculosis, y aún habiendo sido demostrado, a cualquiera se lo niegan. Doctor, esa es una enfermedad de la que llamamos en salud mental estigmatizante. Sí, es una enfermedad que todos tratan de ocultar. Lo que la gente está muy orgullosa de decir que sufre de la presión, pero no de decir tengo tuberculosis. Sí, lo que pasa es que hablar de tener tuberculosis era un tratamiento para esa persona, igual que como los perros. Le hacían casitas aparte. Sí, lo aislaban totalmente, una casita aparte. Y cuando comenzaron los hospitales de tratamiento de la tuberculosis, eran sanatorios que quedaban muy apartados de la familia. Recuerdo, doctor, disculpe, que en el 28, en el antiguo 28, donde ponían los pacientes de salud mental, que era un depósito de pacientes de salud mental, había un hospital especializado ahí mismo solamente para los pacientes y lo ponían que sufrían de tuberculosis. Juntos, de manera dual, o sea, uno frente a otro. Así. Estaba el Hospital Padre Villini, que era el de al antituberculoso, y al lado el Rodolfo de la Cruz Lora, que era que era el sanatorio antituberculoso. Quedaban al lado uno del otro. Así era. Ambos apartados, porque lo mismo pasa con la gente, con las enfermedades psiquiátricas. Nadie quiere estar cerca de un psiquiatra. Nadie quiere estar cerca de un paciente psiquiátrico. Entonces, así como se separaban, por eso estaban casi juntos uno del otro, bien lejos. Eran bien lejos. Estigmatizados iguales, rechazados igual. Hoy por hoy ese sitio viene siendo el patio de la capital. Sí, pero en aquel entonces
era el sitio retirado de la capital. Sí, así es. Del Parque Independencia a donde se encuentran esos dos hospitales, hay 28 kilómetros. Es decir, que la persona que pensó construir esos hospitales en ese lugar tan apartado era con el pensamiento de que si un paciente se escapaba del hospital, no llegara, pues, llegara a la ciudad. Así. Sí, el término de las enfermedades estigmatizantes se refería a aquellas enfermedades que afectaban a una población especial, sobre todo la tuberculosis. En aquel entonces era y sigue siendo la enfermedad de los marginados, de los desnutridos, de los enfermos de otra cosa, aquellos que tienen mucho peor la distribución de las riquezas. Sí. Hablamos de los desnutridos, de los pobres, los hacinados, y así como otras enfermedades, como eran las enfermedades venéreas que les decíamos antes, ¿verdad? Sí, enfermedades eran venéreas. estigmatizantes también, y nadie que tuviera una enfermedad venérea se lo iba diciendo a nadie por el camino. Todavía. Como hoy, Sí, todavía el caso todavía. de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, que también sigue siendo otra de las enfermedades estigmatizantes. Y mire que se ha trabajado mucho en ese sentido. Y la prevalencia de la tuberculosis en la mayoría de los países desarrollados, como uno le dice a aquellos países que cuentan con mejores medios y distribución de las riquezas, han llegado a tener una disminución de casos que hasta la han considerado erradicada. Sin embargo, sigue toda esa todos esos numeritos que yo mencioné antes siguen estando pendientes, precisamente porque la distribución de las riquezas sigue siendo cada vez más desigual, y en aquellos sitios donde las riquezas no llegan es los sitios ideales para desarrollar la tuberculosis. La tuberculosis, podríamos decir, doctor, que es una enfermedad en este momento que se le aduce a la pobreza, al hacinamiento, a la pobreza extrema, pero también en algunos documentales y escritos que hemos tenido la oportunidad de ver, hemos visto que reyes, duques, marqueses, marquesas padecían la enfermedad. Sí, porque es una enfermedad para todo el mundo. Exacto. Grandes, chicos, pobres, ricos, como quiera. Sin embargo, es mucho más frecuente en aquellas personas que están más alejadas de los recursos. Doctor, y ahí viene la pregunta que quizá todo el mundo se está haciendo. ¿Por qué es la tuberculosis una enfermedad asociada a la pobreza? Antes de que el doctor conteste, vamos a hacer una pausa por los compromisos y regresamos con esa respuesta aquí en Médicos en la Radio por Palma 90.5. De vuelta en su espacio Médicos en la Radio, hoy con la exquisita visita del doctor Vinicio Mateo, médico neumólogo, maestro de maestros. Doctor Juan, ¿te tiene una Recuerda, recomendación? doctora Elizabeth More y al doctor Mateo, que Médicos en la Radio llegas a ustedes gracias a la clínica dental Nat Clinic Odontología Especializada. Recuerda que en Nat Clinic se ofrecen todos los servicios dentales, desde limpieza, bracket, hasta implantes dentales. Haz tu cita hoy llamando al 809-524-5858. Nat Clinic Odontología Especializada. Ahora sí, ahora repítele la pregunta al doctor para que el doctor Doctor dé respuesta a todos. Vinicio Mateo, todo el mundo se está preguntando ¿por qué la tuberculosis? Y no le pongo el apellido de pulmonar porque es una enfermedad que afecta a cualquier órgano, se asocia a la pobreza. Bien, la asociación de la tuberculosis con la pobreza es debida básicamente a cómo se produce. La tuberculosis es una enfermedad que afecta con más frecuencia a aquellas personas que tienen debilidades en su cuerpo. Nosotros decimos que tiene la defensa baja. Y entonces los desnutridos, los hacinados, los que tienen pocos recursos económicos, son aquellas personas que viven por paquetes juntos, los presos, por ejemplo. Es un buen tema, los viven privados de muchísima libertad. gente junta, y entonces, aparte de que la enfermedad es fácilmente transmisible entre tanta gente junta, como se dice, Sí. también es una enfermedad para aquellos que tienen la defensa en el suelo. Una persona desnutrida, una persona con pocos recursos económicos vive en hacinamiento. Ustedes recuerdan
Hoy se ve con mucho menos frecuencia, por lo menos en nuestro país, se ha progresado mucho en eso. Las viviendas ahora las hacen con más habitaciones. Las personas tienen tendencia a vivir menos gente por habitación. Sí. Pero en los casos anteriormente las mujeres parían mucho. Recuerdo, la mamá mía tuvo 16 hijos. Ofrézcome, Yo soy doctor. soy uno de los menores. Ofrézcome, Y doctor. por lo general se hacían las casas donde en una sola habitación se ponían hasta 2 y 3 camas. Y en cada una de esas camas vivían o dormían 2 y 3 gente. Si eran, cuanto más chiquitos, más personas dormían. Y usted está siendo benévolo, que habían en hogares que si habían 16, dormían 5 y así iban durmiendo. Sí, exacto. Que no eran tan poquitos. Entonces, por eso la pobreza se asocia mucho con estos casos. Y es por eso que la pobreza, además de disminuir las defensas por falta de consumo de las vitaminas, proteínas, minerales y todos los nutrientes necesarios para la subsistencia, también eso conllevaba una disminución de lo que nosotros decimos la defensa, aparte del hacinamiento que conllevaba que mucha gente, si había un enfermo, casi se le pegaba esa enfermedad, si era contagiosa, se le pegaba a todo el mundo. Y por eso está más asociada a la pobreza. Y últimamente, teniendo medios de tratamiento, aquellos países y aquellos sitios donde las riquezas son más escasas, hay menos disponibilidad de tratamientos. O sea que, por un lado, las condiciones sociales, las condiciones económicas, las condiciones también tiene que ver mucho la tuberculosis con las políticas gubernamentales. Así es, doctor. Hay en países donde los gobiernos se disponen a erradicar determinada enfermedad y lo cumplen. Recuérdense ustedes cuando Trujillo dio por finalizada la malaria en este país. En otros países la salud es prioritaria, que no lo es en muchos otros. Y entonces, en los países donde la salud es prioritaria, tienen mejores controles de las enfermedades y, por tanto, como en nuestro país, la mayoría de las gestiones son por colaboración extranjera, USAID, la OMS, la OPS y las otras organizaciones ya de Europa, por ejemplo, que son organizaciones que ayudan mucho a los países pobres, los países en desarrollo, y entonces gracias a ellos es que en los países pobres se puede lograr controlar la mayoría de esas enfermedades que son oportunistas, que les dan a la gente desnutrida, a la gente de condición social más baja, a la gente de menos recursos económicos, y entonces eso también es otro factor que contribuye a que la tuberculosis siga siendo una enfermedad prevalente, con muchos casos por año, mucha mortalidad por año, muchos enfermos por año, muchos enfermos nuevos por año, y eso hace que sigamos teniendo la tuberculosis con el mismo concepto que tenía Hipócrates en su tiempo. La enfermedad infecciosa mortal más prevalente del mundo sigue siendo hoy. Hoy, Wow, tantos increíble. siglos después, doctor. Así es. Que a veces hay cosas que se salen como de lo natural, porque como usted lo estaba diciendo ahorita, expresándolo, los privados de la libertad están todos juntos y sabemos las situaciones y las condiciones de nuestras cárceles que están muy sobrepobladas. Entonces, a los privados de la Cárceles libertad... fabricadas para 200 personas, Exacto. tienen 2,000. Entonces, por ejemplo, el caso de aquí de Barahona, Elizabeth. exacto, el caso de aquí de justamente Barahona, de la cárcel pública de acá de Barahona. Esa cárcel fue hecha en la era de Trujillo para 300 personas. No, hay muchísimos y yo creo que el inventario anda por alrededor de 1,000 y algo. Mira, imagínate. Se estaba buscando una ayuda para sacar la basura de la cárcel pública, que tenían un vertedero improvisado ahí adentro porque no estaban recogiendo la basura de manera habitual. Y yo quisiera que ustedes vieran los videos de eso, después se lo voy a mostrar. Y eso dio un trabajo para poder sacar esa basura de ahí, sabiendo que ese lugar... acuérdense que ahí las personas que están ahí dentro tienen familias afuera que entran y los visitan y luego pueden tener una situación de salud en el pueblo que
qué sé yo, un asunto epidemiológico. Se suma desde el punto de vista epidemiológico. Exacto. Se suma como causa de enfermedades. Entonces, como causa de generaciones de epidemias y pandemias, claro, y esas cosas. Claro, entonces ellos no pueden salir a botar la basura, como ustedes comprenderán. Sí. Entonces vamos a hacer un llamado siempre a nuestras autoridades que se acuerden siempre de la cárcel pública de Barahona, de pasar a recoger la basura, de comunicarse con las autoridades de ellos para preguntar, porque es algo que podrían hacer, que no tendrían que más que pasar el camión de la basura y ellos hacer la forma de las autoridades entregarle las bolsas y esas cosas, y no se haría ese semivertedero, porque ese semivertedero, preocupa a la población. ¿Por qué? Porque la población que está allá adentro tiene familiares afuera. Y cualquier cosa que pase adentro repercute afuera. Y sobre todo crea un ambiente de insalubridad tremenda que no solamente lo expone a las enfermedades respiratorias como en este caso, sino también a las enfermedades dermatológicas y trae como consecuencia una cría de ratones que sale al pueblo, que sale, y sobre todo de que lo puede llevar a presentar enfermedades terribles como la leptospira, entre otras enfermedades, y eso va a convertirse en un grave problema de salud. Imagínate, Mora, ese espacio que tiene la cárcel pública, que realmente yo no sé cuántos metros tiene eso, pero es tan reducido y viven 1000 y pico de personas ahí. Es una situación bien difícil, y yo creo que las personas que son amantes de hacer las cosas que van en contra de la ley tienen que pensarlo muy bien. Hacemos un llamado a las autoridades porque debemos de recordar que esa cárcel pública está dentro del pueblo y que de allá adentro vienen cosas para afuera y más las enfermedades. Entonces tenemos que prevenir que esas personas que están ahí adentro enfermen para que las enfermedades no salgan al pueblo. Este es el llamado que le hacemos hoy acá. Doctor Mateo, ahí viene una de las preguntas más importantes y por eso hemos hecho todo este comentario que está asociado a la sobrepoblación, al hacinamiento. ¿Cómo se transmite esta enfermedad? Fíjate, la enfermedad tiene varios puntos a considerar, que son el agente causal, ¿verdad?, el modo de transmisión, el huésped susceptible y la enfermedad en sí. Entonces, el agente causal es el microbio de la tuberculosis. En medicina uno lo conoce con el nombre científico, que es Mycobacterium tuberculosis. Pero también hay diferentes cepas de Mycobacterium. Hay una que afecta a las aves, a los ratones, a los perros, a las personas, a la vaca. Y entonces hay algunos de ellos que son los que más se asocian con la producción de la enfermedad tuberculosa. El microbio entra en el organismo de una persona con la defensa baja. Así es. Pudiera ser que la defensa esté buena para muchas otras cosas, pero para la tuberculosis hay factores que hacen que esté baja para la tuberculosis. Por ejemplo, cómo está el estado de la defensa con relación a los linfocitos, que son una de las principales células de la defensa, y los glóbulos blancos. Entonces, el microbio entra al organismo y la gente encuentra a la gente con la defensa caída, ¿verdad? Entonces es captado por los macrófagos, unas células de la defensa en el estómago, en los pulmones principalmente, y de ahí, si la defensa es tan buena, la célula que atrapa ese microbio puede matarlo, puede inutilizarlo. Pero si la defensa no es tan buena, si la gente no está bien nutrida, no tiene buena preparación de su organismo, el microbio gana la pelea entre la célula y él. Entonces se reproduce el microbio dentro de esa célula y se sigue expandiendo, la célula se rompe, da salida de más microbios y esos otros microbios afectan otras células de las mismas, y así se va expandiendo y reproduciéndose el microbio hasta que llega a haber una cantidad suficiente para producir la enfermedad. La mayoría de las veces el microbio uno lo adquiere desde temprana edad y puede llegar a pasar muchísimo tiempo sin que se manifieste una enfermedad, a menos que las defensas no decaigan mucho. Entonces,
La tuberculosis se produce cuando el sistema de defensa de uno falla frente al microbio. El microbio se multiplica suficiente para enfermarnos. Y es ahí entonces donde van a aparecer los síntomas y las manifestaciones de la enfermedad. Antes de que se llegue a eso, decíamos del agente causal. Existe un reservorio. La mayoría de las veces hay sitios de los países en los que vive mejor un microbio suelto al aire o en el medio ambiente. Pero ellos para pasar de una persona a otra necesitan estar en un reservorio o en un huésped, que generalmente es el hombre cuando está enfermo o cuando está sano pero infectado. Como decía, nosotros desde temprana edad adquirimos el microbio y la mayoría de las veces nuestro cuerpo lo mata, lo neutraliza, pero otras veces el microbio se queda viviendo con uno, se queda como huésped en uno, y entonces uno tiene el microbio, tiene las pruebas que dan positivo que uno tiene el microbio, pero no tiene la enfermedad. Entonces llega un momento que nuestras defensas decaen y entonces el microbio sí puede activarse y producir la enfermedad. Entonces, doctor, disculpe, que eso es lo que dice una vez una de mis maestras de epidemiología dijo que para causar la enfermedad de la tuberculosis el bacilo de Koch era necesario pero no suficiente para que la enfermedad se manifestara. O sea, que es como usted dice, el bacilo puede estar dentro del organismo y no manifestarse como la enfermedad, pero era necesaria para la enfermedad. O sea, si no estaba, la enfermedad no se manifiesta. Si el microbio no está, la enfermedad no se manifiesta, pero el microbio estando, nosotros decimos de una forma latente, o una forma como decir, está guardado por ahí. Entonces, aprovechan los momentos en los que las defensas del que lo tiene decaen, sea porque se enferme de alguna otra cosa, le dé una fiebre, o caiga en un periodo de desnutrición, o le dé un cáncer, o se haga diabético, todas esas cosas debilitan. Una vulnerabilidad. Esas cosas tienden a hacer que las defensas de la gente caigan, o que esté sufriendo de otras enfermedades, hace que las defensas se enfoquen en esa enfermedad nueva y que descuide otras. Aquí me están haciendo una pregunta, doctor, que se sale totalmente de lo que estamos hablando, pero aprovechando que usted está aquí como neumólogo, me preguntan que esta persona dice que tiene un problema pulmonar, que él dice que los pulmones se le han llenado de líquido y que él nunca ha fumado ni nunca ha sufrido de nada que tiene que ver con los pulmones. ¿Por qué podría eso ser posible? Bueno, los pulmones se pueden llenar de líquido no solamente por enfermedad pulmonar propiamente dicha, también aquellas personas aquellas otras enfermedades que producen edema, como por ejemplo la insuficiencia renal, exacto, la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia hepática, son enfermedades que hacen hinchar a la gente. Y ese tipo de hinchazón también conlleva acúmulo de líquido en los pulmones, que no necesariamente tiene que ser porque usted tenga los pulmones enfermos, aunque la mayoría de las veces y lo más frecuente es que el líquido en los pulmones venga de una enfermedad pulmonar propiamente dicha, pero los que tienen insuficiencia cardíaca que se hinchan entero, los que tienen enfermedad de los riñones que se hinchan entero, o enfermedad del hígado que se les crece la barrigota y se le hinchan los pies, también pueden hinchar los pulmones y acumular líquido por esa razón. Espero que tu respuesta haya sido la adecuada y recordándote siempre que debes de ir a ponerte en manos de los profesionales para que te investiguen de todas esas entidades que el doctor dijo. Vamos a continuar con el tema de tuberculosis, que está bien interesante con el doctor. Hoy nosotros estamos aquí en Médicos en la Radio acompañados del doctor Vinicio Mateo, médico neumólogo. Y queremos decirles a todos nuestros oyentes que todas nuestras líneas están disponibles, que nos pueden llamar al 809-524-4907 para hacer sus preguntas al doctor Mateo o hacer también sus aportaciones. Así que da el teléfono para que las personas puedan llamar. El 809-524-4907. Todas las líneas están disponibles. Así que nos puede llamar para realizar sus preguntas al doctor Vinicio Mateo, médico internista y neumólogo histórico de nuestra región.
Así es. Doctor Mateo, entonces, lo importante ahora sería que usted nos dijera cuáles son los signos y síntomas de una tuberculosis, para que así la gente tenga la idea, esas personas que viven en hacinamiento, esas personas que se encuentran privados de libertad, esas personas que están en lugares totalmente confinados, unos arriba de otros prácticamente, y empiezan a sentir esos signos y síntomas que usted nos va a detallar a continuación, para que se le prenda ese bombillito y diga, bueno, yo tengo que ir donde el doctor Mateo, el cual trabaja en la Clínica Santo Tomás, a partir de las 9 de la mañana todos los días. Bien, la tuberculosis es una enfermedad que ocurre con sintomatologías similares donde quiera que se produzcan, que es mucho más frecuente en los pulmones, en más del 95% de los casos. Pero la mayoría de los síntomas tienen que ver con el estado general. La gente se siente débil y se siente fiebrecita, principalmente de tarde, se siente un malestar general, una sensación que lo hace querer estar acostado o tranquilo en su casa, en su cama. Después aparecen los síntomas de afectación del órgano en cuestión, sobre todo, como decía, principalmente de los pulmones. Aparece la tos, los catarros, la fiebre, la dificultad para respirar, a veces acompañado de dolores en el pecho. Y entonces, la medida que va progresando la enfermedad y no se le va poniendo caso, la gente va comenzando a perder peso por la falta de apetito y también por el consumo de nutrientes de la misma enfermedad y la lucha del cuerpo contra la enfermedad. Entonces llegan las personas a perder tanto peso que hasta va a llamar la atención, se van a poner bien delgaditos. Y son esas personas que antes decían, mira, ese parece que está tísico. Sí, así era. La tisis era como se le llamaba anteriormente. Entonces, esos son los principales. Después comienzan en estado más avanzado lo que es la dificultad respiratoria, ya cuando los pulmones están más comprometidos, cuando están muy comprometidos, comienzan a tener deficiencia en suplir el oxígeno al cuerpo y se va a notar la gran dificultad respiratoria. Por lo general, las personas asumen la tuberculosis en sus inicios como una enfermedad gripal cualquiera. Así es. Pero después que usted pasa con una gripe rara más de 2 semanas, ya usted tiene que ponerle ojo y pensar en que puede tratarse de esa enfermedad que no se cura sin la intervención de la gente con mucha frecuencia, aunque en muchos casos sí se ha visto que se cura sola, pero por lo general las condiciones que te hacen adquirir una tuberculosis persisten por mucho tiempo y tu cuerpo no llega a producir la suficiente energía para combatirla por sí misma. No es como una gripe que te dura 5 o 7 días, o como el mismo COVID, que era tan severo, ¿verdad?, que ya alrededor de los 14 días ya había pasado el peligro en el que dejó vivo, ¿verdad? Sí, claro. Ay, Dios, sobre todo. Dios mío, eso fue difícil. Ay, no. Sí, entonces la tuberculosis va consumiendo a la gente, es una enfermedad que consume grandemente el organismo de la gente afectada, por lo que se requiere de atención médica para su curación. Tenemos todavía, doctor, esa práctica de las unidades de atención primaria, desde aquellos tiempos que yo trabajé en unidad de atención primaria, que salíamos a las calles a buscar a la comunidad, los famosos tosedores. Sí, la pesquisa de casos. Y le puedo decir que ir casa por casa a hacer esa pesquisa era como una cacería de brujas, doctor. Era como que no quería nadie decir, como si nosotros nos fuéramos a llevar a ese paciente y lo fuéramos a desaparecer. No sé cuál era la creencia, nunca la entendí. Y personas que había que obligarlos a tomar el medicamento, doctor. Tenga, beba, se lo abra la boca, saque la lengua, así mismo. Y digo yo, ¿por qué relajo? Una cosa terrible, doctor. Me mandan una pregunta por acá. Estigma que tenía por el estigma, doctor, pero caramba. Sí. Doctor, Dios. Me mandan una pregunta a través de las redes sociales. Y dice la siguiente: pregúntele al doctor Mateo cuál es la veracidad
de que la leche con berro limpia los pulmones. Fresco, me adiós, virgen, qué trago, mamá. Desde tiempos inmemoriales se ha intentado curar las enfermedades, cualquiera que sea. Eso. Y en el caso de la tuberculosis, como no había mucho remedio, como se dice, la gente hacía de todo. Pero leche con berro, doctor, eso es una liga leche, malvada. La leche con berro, bueno, el berro es una planta que tiene muchísimas propiedades. Horrible, ¿sabe? Antioxidante, Sí. alimenticia, abundante en vitaminas, sobre todo vitamina D, vitamina A. Y entonces, recuerden que la enfermedad asociada a desnutrición, asociada a bajos recursos, pues la gente utilizaba todas esas medicinas. Ellas tienen cierta tendencia a mejorar el estado de salud de los pulmones y del cuerpo entero. Sin embargo, no son tratamiento para ninguna enfermedad. Nuestros viejos utilizaban siempre las tisanas, los tés de todo tipo para muchas enfermedades, pero lo real es que la mayoría de esas enfermedades eran autolimitadas. El mismo organismo luchaba contra ellas y se sanaban, no ocurriendo así con muchas otras, como por ejemplo la tuberculosis. Es una enfermedad que requiere de la intervención especial. Y que es una enfermedad contagiosa, doctor. Sí, es verdad que el berro puede contribuir a la limpieza pulmonar por sus componentes, como decía, ¿verdad? Ay, doctor, hoy van a acabar el berro en los mercados. Vitaminas, yodo y todo eso lo tiene el berro, y también es bueno como mucolítico. Ay, sabe feísimo. Pero puede ser bueno para tratar enfermedades banales, no enfermedades tan severas como una tuberculosis o una neumonía, algo así. Eso no se cura con berro. Ay, no, doctor, el berro sabe mal, el berro. Pica mucho. No, a mí no me gusta. Bueno, a mí me gusta ensalada de berro, bien, no, porque bien pica, preparadita. pero no, ay, no, doctor, no, el berro no. El berro y la leche es una liga muy mala. Quizá porque no me gusta ninguno de los dos, pero ay, no. Es una liga muy mala. Sí, con relación a ese tipo de remedios que preparan, da igual si tú te comes el berro en ensalada o te lo comes de cualquier otra manera. Quizá en ensalada es más pasable. Recuerden que la gente decía, no, que un té de barba de maíz, pero si yo agarro y me como la barba de maíz, sí, como germinado, o un jugo de habichuela negra, por ¿cómo ejemplo, hace su habichuela negra? Para el hierro. Entonces, como la habichuela negra lleva el hierro más puro, ¿verdad? Y mejor que haciendo un jugo con la habichuela. Hay muchos inventos, cosas, doctor. Lo vamos a invitar un día para un programa de esos, de los inventos que hace la gente, de los remedios, doctor. Sí, usted como que se sabe tisanas. muchos remedios, doctor. Ay, Dios. De todos los remedios y todas las cosas que hace la gente. Que se ha puesto la gente de que para curar la tos, para curar esas enfermedades, doctor. Y la tuberculosis es una enfermedad seria. Nosotros tenemos que ponerle mucha importancia a esto porque todavía no está afectando tanto. Claro, se y ven yo todavía sé, muchos casos. el doctor ve demasiados casos todavía. Sí, y eso, la gente tiene tendencia a hacer muchísimos remedios para curar afecciones pulmonares o respiratorias. No solamente el berro, la gente utiliza mucho la cebolla, el cebollín, la miel de abeja, utiliza mucho un montón de otras plantas. Y si bien es cierto que pueden ayudar a mejorar muchas enfermedades, pero como decía, hay enfermedades como la tuberculosis que comiendo berro y comiendo esas tisanas y esas cosas que se hacían, con eso no se combaten. Son enfermedades que requieren de la intervención especial de un médico especialista de eso para que sean curadas y para que sean manejadas adecuadamente. Elizabeth, el dominicano tiene un ingenio, Dios mío, que eso no tiene madre. Sí, Le busca una solución a todo. mi mamá era creadora de remedios. Y entonces también hay una mentita, un caramelo que lo venden en los colmados, en los supermercados, que también lo utilizan como medicina para las enfermedades de vías respiratorias. La menta verde. Ay, Dios mío, es increíble. A mí me dieron mitad de cebolla con menta verde adentro. Sí, o la menta sí. de guardia, o la menta de mentol. Las mentas de mentol. Sí. Pues a mí me gustan bastante eso. La gente siempre ha tenido un ingenio y han inventado muchísimas cosas para tratar las enfermedades.
Y en los tiempos anteriores muchas enfermedades como tenían cura autolimitada, el cuerpo mismo sanaba esas enfermedades. Pero las enfermedades del día de hoy no se curan con cualquier té. No, porque que ya estamos resistentes de tantas cosas que tomamos y tantas cosas que hacemos. En la medida que va pasando el tiempo, las enfermedades que van surgiendo son mucho más complejas. Sí, es así. Ya la gente no se muere de parto, muy raro. Ya no se mueren en una sala de cirugía, porque se toman las precauciones suficientes antes de meterlo a cirugía, como decimos, ¿verdad? Sí, es cierto. Ya la gente no se muere de vómito y diarrea, del colerín negro, le decían. Sí, colerín negro. De neumonía y de bronconeumonía. Esas cosas están muriendo muy pocas personas, porque la habilidad que se ha adquirido frente a esas enfermedades ha sido sorprendente, ha sido grande. Pero han sido muchos años, doctor, de estudio, claro, de investigación, de trabajo. Eso no ha sido de adivinanza. Y sobre todo, Elizabeth, recuérdate que antes se veían que morían muchos niños por meningitis y los niños le daban mucha meningitis. Ya hoy es una enfermedad prevenible por vacuna. Y había mucho sarampión, mucho polio. Prevenible por vacuna y ya... esos casos se ven de manera muy rara y muy escasos. Y uno mismo vio gente morirse de tétano. Bueno, una cosa terrible. Doctores, a mí me dieron 2 exantemáticas en mi infancia. Me dio sarampión y me dio rubeola. Ajá. O sea, esas son enfermedades que están en peligro de extinción. Sí, que según se ha ido progresando, se han ido encontrando las vacunas. Exacto. Que dicho sea de paso, recuérdense cuánto se han desacreditado las vacunas después de la vacuna del COVID. Sí. Con muchísima culpa que le ha atribuido la gente a las vacunas, siguen siendo la mejor manera de prevención de las enfermedades. Incluso para la que nos ocupa en el día de hoy, que es la tuberculosis, la vacuna ha sido un ente esencial para detenerla y para disminuir la aparición de nuevos casos. Esa es una pregunta que yo tengo en lo particular. La vacuna de la tuberculosis antes dejaba marcas en los brazos nuestros y ahora yo veo que no quedan esas marcas. ¿Qué pasó, doctor? Hay un asunto y es que donde deja marca es principalmente donde ya la persona tenía el microbio. O sea, pues la población completa teníamos el virus en ese momento. Exacto. Casi todo el mundo, más del 90% de las personas ya de la edad de nosotros ha brincado, bailado y hecho de todo con el microbio de la tuberculosis, porque es un microbio que vive en nuestro ambiente natural. Es endémico para nosotros. En la mayoría de los sitios de este país hay el microbio, como decía, por pipa, que dicen los ibaeños. El microbio de la tuberculosis anda con mucha frecuencia en los sitios donde hay mucha humedad, y hay sitios del país, incluso de aquí mismo de nuestra provincia, donde son más frecuentes la aparición de los casos de tuberculosis, que no los vamos a mencionar para no discriminar. No, claro que no. Pero hay montones de sitios donde los que viven ahí adquieren más fácil la tuberculosis que en otras partes. Pues eso pasa con el microbio de la tuberculosis. Y como decía, afrontar esos pacientes requiere de un especialista en la materia, porque la tuberculosis muy pocas veces se cura sola, muy pocas veces. Doctor, ¿y cómo se puede diagnosticar la enfermedad? Me gustaría también que el doctor en este tiempo de los signos de alarma que tiene una persona que debe de acudir a un profesional a investigarse, a saber si tiene una tuberculosis. Exacto, es una muy buena pregunta. Toda aquella persona que tiene tos y expectoración, o sea, una tos con producción de flema, sobre de todo catarro, para que la gente lo entienda. Sí, tos y producción de catarro por más de 2 semanas, es una persona que tiene que ir al médico y nosotros le llamamos sintomático respiratorio a todas esas personas, y hay que mandarle a hacer investigaciones de tuberculosis.
Cuando usted mencionaba que andaban por los barrios buscando y captando casos, los tosedores, era a los tosedores que tenían más de 2 semanas. Tos y expectoración o tos y producción de flema por más de 15 días ya es un sospechoso de tener tuberculosis. Un saludo. Aunque sea rico, aunque sea millonario. A las enfermeras Betty Cueva y Loli López de la UNAP de La Playa y de la UNAP de allá de Invicea, que esas eran expertas buscando tosedores, caramba. Sí, desafortunadamente en nuestro país todavía no se le ha dado la gran importancia que tiene la medicina familiar. Así es. Porque la medicina familiar es aquella que se mantiene al tanto de la salud del barrio, de la población, la salud local, donde quiera que haya un médico familiar, es tener un ente detector de enfermedades a tiempo, ¿verdad? Tenemos uno de los mejores sentado aquí en esta sala hoy con nosotros y que tenemos la suerte de que también es maestro y está formando a esos jóvenes para que ellos hagan la diferencia de lo que es la medicina familiar y llamamos también al Estado a que le dé importancia a los médicos familiares y le dé su puesto y le dé ese espaldarazo que ellos necesitan para hacer su labor más llevadera. Claro, porque los médicos familiares son la puerta de entrada al sistema de salud. Sí, nuestro sistema de salud conoce la importancia de la medicina familiar, pero como decía anteriormente, se trata de políticas del Estado, de políticas de salud y que dependen mucho de la voluntad política del que tiene el poder en el momento. Entonces, la medicina familiar es algo que está muy, muy reconocida y muy bien extendida en muchos países, sobre todo en muchos países de Sudamérica, sí, para decir de países con la condición de salud similar a las nuestras. Ellos le han dado muchísima importancia a la medicina familiar y entonces tienen muy bien aposicionada la afluencia de casos de diferentes enfermedades que son prevenibles y tratables en el mismo sitio donde se originan. Y allá es más difícil, doctor, en Sudamérica, porque hay comunidades que tienen hasta 12 y 13 dialectos dentro de la misma comunidad. Y hacer la medicina preventiva es más difícil donde se hablan idiomas diferentes. Yo tuve la experiencia de participar como consultor de una institución muy prestigiosa del país en cuestión de salud y fui a Guatemala. Y en Guatemala se hablan 24 dialectos más el español, que son 25, donde hay comunidades indígenas muy apartadas. Ya yo me imagino los folletos. Imagínate. Doctor, mira, es una esos folletos de ellos en todos los idiomas. Sí, y sobre todo en la comunidad indígena, donde todavía tienen sus chamanes y todavía tienen sus ritos y hay que respetar la cultura hay que respetarla de cada país. De ellos. Y sobre todo de que ellos se sienten libres y no se sienten con ninguna nacionalidad y cruzan toda esa selva por caminando. Que ellos son ciudadanos y todo eso. de ese lugar. Ellos son ciudadanos de todo el continente. Correctamente. Entonces ahí es una situación un poco complicada. Sí, volviendo entonces a la tuberculosis, de seguir con la pregunta, sí, claro, de los signos de alarma. Ya mencionamos la presencia de tos y producción de flema, ¿verdad? Por más de 15 días. Esa es una persona que tiene que acercarse a nosotros o a la unidad de atención primaria más cercana para que se les realicen las pruebas porque es un sospechoso de tener tuberculosis. Exacto. Aquellas personas con tuberculosis también pueden tener la aparición de dolores torácicos, aparición de dificultad respiratoria sin ninguna razón, por ejemplo, porque hay muchísimas enfermedades que se enferman y no lo saben que están enfermos. Sí. Y a veces las mismas complicaciones de la enfermedad no tratada hace que aparezcan ciertas complicaciones y muchísimas personas debutan o van al médico cuando ya tienen líquido acumulado en los pulmones, nosotros decimos derrame pleural. Exacto. O van cuando ya tienen un neumotórax o cuando el pulmón está lleno de cavernas, como decían anteriormente, el pulmón picado. Sí, está picado del pecho, decía la gente. Tiene los pulmones picados, ese que tenían cavernas. O cuando la enfermedad ya está muy regada. E incluso, como le decía, es una enfermedad de cualquier sistema del organismo, menos de las uñas y del pelo. Pero
afecta a cualquier otra parte, hasta los dientes, incluso con todo lo duro que son. Es una enfermedad más frecuente en el cuerpo en aquellos que tienen más concentración de oxígeno. Y como el pulmón es el órgano del oxígeno por excelencia, es uno de los principales sitios más afectados, como decía, en más del 95% de los casos. La tuberculosis puede dar en el riñón, en el hígado, puede dar en el vaso, puede dar en los intestinos. Exacto. Aunque en estos sitios la mayoría de las veces eran tuberculosis que ocurría porque emigraba de los pulmones a esos sitios. Yo escuché gente que tenía tuberculosis ósea. Sí, claro. Y que ellos entendían que no era la misma tuberculosis pulmonar y querían tener como una diferenciación y una cosa, pero lo que usted está diciendo es que es a consecuencia de lo mismo. Sí, generalmente el que adquiere tuberculosis en los huesos es una tuberculosis que ha llegado hasta allá porque viene de los pulmones. Casi nunca una tuberculosis ocurre de primera intención en un hueso. La tuberculosis de los huesos más conocida nosotros le llamamos el mal de Pot, que es la tuberculosis de la columna vertebral. Sí, y generalmente es por progresión de una enfermedad desde los pulmones al sitio que le queda más cerca, que era la columna. Ay, esta intervención del Dios doctor mío. Mateo ha sido tan interesante, pero el tiempo para nosotros ya se ha terminado y vamos a despedir al doctor Mateo dándole las gracias al doctor y esperando que en otra ocasión nos acompañe nuevamente con un tema tan interesante como este. Doctor, agradecemos en nombre de Médicos en la Radio su grata presencia, que usted comparta todos esos conocimientos. Doctor Juan. Recuerda que Médicos en la Radio llegas a ustedes a la clínica dental Nat Clinic Odontología Especializada. Recuerda que en Nat Clinic se ofrecen todos los servicios dentales, desde limpieza, bracket hasta implantes dentales. Haz tu cita hoy llamando al 809-524-5858. Nat Clinic Odontología Especializada. Y llegamos al final, doctor. ¿Usted tiene alguna palabra que decir? Sí, primero que me reservo el derecho a que me inviten nuevamente para otros programas similares. Tenemos muchos temas que considero que son de mucha importancia para la población. Ahora que estamos en tiempo de mucho uso de juca, en el tiempo que estamos de mucha gente de fumar, estamos en tiempo, recordamos que pasamos la epidemia del COVID, ¿verdad? O la pandemia del COVID. Y tenemos muchísimos temas que son de suma importancia para usted no me dijo nada, ya yo lo voy a fijar también. Señores, vamos a tener la exquisita participación del doctor. Será pues hasta la próxima semana. Recuerden que Médicos en la Radio mañana de 10 a 11 de la mañana. Cuídense mucho. Bye, bye.